En este curso, antes de proseguir, diremos que vamos a trabajar con conjuntos que no tienen elementos que se repiten. Por eso, a partir de ahora, llamaremos análisis combinatorio simple. Ejemplo 1. Imaginemos que existe un concurso de belleza en el cual hay 4 participantes donde se quiere elegir 3 puestos: reina, primera princesa y señorita simpatía. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden elegir estos 3 puestos? Tengamos en cuenta que originalmente tenemos 4 participantes, o sea, 4 candidatas. A esta cantidad de elementos la llamaré m igual a 4. Luego tengo 3 puestos para ocupar, que son el de reina, primera princesa y señorita simpatía. Ahora a esta cantidad de puestos la llamaré con el nombre de n igual a 3 porque son 3 puestos. Recordando que las 3 categorías son reina, primera princesa y señorita simpatía, y además supongamos que entre las postulantes estoy yo, ¿qué opinan? ¿Qué me gustaría ser? ¿Reina? ¿O tal vez primera princesa? ¿O tal vez señorita simpatía? Pero por supuesto que me encantaría ser la reina. O sea, no es igual el puesto que voy a ocupar. De esta manera podemos ver que en este caso sí me importa el orden al escoger las 3 candidatas, que es n, a partir de las 4 postulantes, que es m. Entonces, ¿cómo podemos armar las diferentes posibilidades de formar los grupos teniendo en cuenta los puestos? Supongamos que las concursantes se llaman Lorena, Mili, Mara y Débora. Una posibilidad que podría ocurrir entonces es que Lorena sea la reina, Mili la primera princesa, Mara señorita simpatía y Débora nada, o Mili la reina, Lorena primera princesa, Mara señorita simpatía y Débora nada, o Mara reina, Lorena primera princesa, Mili señorita simpatía y Débora sigue sin salir nada. Y así existen diferentes maneras de conformar estos grupos de posibilidades. Pero, ¿cuántos grupos podré formar? Podremos decir entonces que ahora aparece una nueva definición. Se llama arreglo de orden n a todo subconjunto ordenado de n elementos elegidos de un conjunto que contiene m elementos, donde es muy importante decir que en los arreglos 2 conjuntos serán diferentes si difieren de algún elemento o si tienen los mismos elementos, como es el caso de nuestro ejemplo, pero difieren en el orden en el cual se encuentran. Donde esto es clave para diferenciar luego la forma de agrupación que puedo formar, o sea, difieren de un elemento o tienen los mismos elementos, pero el orden es diferente. Por ejemplo, los grupos que nombré anteriormente, si bien tienen los mismos componentes, se consideran diferentes, por lo tanto se cuentan como diferentes grupos, debido que si bien tienen a las mismas participantes, tienen diferentes puestos entre sí. Volvamos a la pregunta anterior. ¿Cuántos grupos o conjuntos podré formar entonces? Para esto, habrá 2 maneras, comenzando en la cantidad de elementos que tengo originalmente, o sea, en nuestro ejemplo en 4, por 3, por 2, ¿y por qué hasta 2? Porque desarrollaré n veces de forma consecutiva, disminuyendo de 1 en 1. En nuestro caso, como n es igual a 3, es por eso que hay 3 factores, dando un total de 24. La otra manera de calcular la cantidad de grupos es mediante la fórmula de arreglo, donde A significa arreglo de m, n y es igual al factorial de m sobre el factorial de m menos n, donde m es la cantidad de elementos del conjunto original y n es la cantidad de elementos del subconjunto que quiere formar. Ahora, en nuestro ejemplo,
esto es igual al factorial de 4 sobre el factorial de 4 menos 3, dando como resultado el factorial de 4 sobre el factorial de 1, donde esto es igual a 24 sobre 1 y esto es igual a 24. Entonces, podré formar 24 grupos o conjuntos diferentes a partir de 4 postulantes y 3 categorías para poder elegirlas. Ambas formas de resolver son válidas, teniendo en cuenta el ejercicio que tenga en ese momento y lo solicitado en el enunciado. Ahora volvamos a la pregunta que nos hicimos al principio. Si tengo 3 números favoritos, ¿de cuántas formas diferentes puedo mezclar sin repetirlos para jugar a la quiniela? Supongamos que los números favoritos sean el 3, el 9 y el 7. Entonces, uno de los números para poder jugar sería el 379, o el 397, o el 739, o el 793, o el 937, o el 973, teniendo un total de 6 grupos que representan a las 6 posibilidades diferentes que tengo para jugar con ellos a la quiniela. Como en los arreglos, a la cantidad original de elementos lo llamaré m, y en este caso, como son 3 dígitos, entonces m es igual a 3. Y si prestamos atención que tengo 3 elementos y hago grupos con la misma cantidad de elementos, entonces en este caso un grupo difiere del otro solamente en el orden de sus elementos. Esto es un caso particular del arreglo, ya que la cantidad de elementos del conjunto original es igual a la cantidad de elementos que tiene cada subconjunto, es decir, m es igual a n, y se resuelve mediante el factorial de m. Entonces, estos 6 grupos podré formarlos a partir directamente del factorial de m, que es igual al factorial de 3, y por definición es igual a 3 por 2 y por 1, dando un total de 6. Lo que acabamos de ver y la manera de agrupar los conjuntos se denomina permutación, donde 2 permutaciones cualesquiera de m elementos tienen, en consecuencia, las mismas componentes, donde la única diferencia entre los 2 conjuntos está dado por la ubicación de esos elementos. Ejemplo 2. ¿De cuántas maneras diferentes se pueden sentar 5 personas en una fila con la misma cantidad de asientos? El conjunto original es 5 y nos piden que el subconjunto que deberíamos formar tiene la misma cantidad de asientos que personas. O sea, m será igual a 5 por las 5 personas. Y n es igual a 5, o sea, los 5 asientos. La particularidad que tienen las permutaciones es que m es igual a n, y en este ejemplo, estos son iguales a 5, donde a su vez es igual al factorial de 5, y por definición esto es igual a 5 por 4, por 3, por 2 y por 1, dando un total de 120. Entonces, la respuesta al problema es el siguiente. Las 5 personas pueden sentarse en una fila de 5 asientos de 120 maneras diferentes. En conclusión, una permutación es un arreglo en donde m y n son iguales.